¿Cómo les va, amigos de Tiempo Extra? Esta es la historia de Croacia, la selección que sorprende a todos. La selección de Croacia ha sorprendido mucho en estos últimos dos mundiales, logrando un podio en cada uno. Tras la independencia y el desmembramiento de Yugoslavia, la selección de Croacia empezó a competir como un estado independiente. En realidad, en la primera eliminatoria, ya rumbo al Mundial 98, logró llegar hasta el tercer lugar, nada más y nada menos. Es verdad, clasificó y llegó al tercer lugar. Fue una locura, la verdad. ¿Quiénes podemos mencionar entre los jugadores que fueron figuras en ese Mundial para Croacia? Bueno, estaba, sin duda, no podemos no mencionar a Davor Šuker, su goleador y goleador del Mundial, nada más ni nada menos. Pero podemos mencionar a otros jugadores que se destacaron, como Robert Harney, o también Vlahovic, o Prosinecki, que era un habilidoso, la verdad, Robert Prosinecki. Luego empezó a bajar un poco el nivel Croacia. En 2002 llegó a la fase de grupos, en 2006 lo mismo, y en 2010 no clasificó. Pese a ello, tenía algunos jugadores muy interesantes, como por ejemplo Niko Kovac, estaba Dario Serna y estaba Ivica Oric, el delantero que ex Bundesliga, por ejemplo. Bueno, estos jugadores no lograron pasar de la fase de grupos. Sin embargo, en 2010, luego de un periodo de no clasificación, en 2014 lograron llegar a volver al Mundial, aunque no de la mejor forma, en realidad. Esto sentaría un poco las bases para el 2018, donde el seleccionado croata haría su mejor mundial de la mano de un Luka Modric indiscutiblemente elegido en figura. Luka Modric llegaría a este mundial de una gran forma y se le incorporarían jugadores jóvenes como Ante Rebic y Kovacic. También estarían otros jugadores que eran muy importantes en Europa, como lo fueron Rakitic y Perisic. ¿Cómo sería el camino de Croacia para llegar a jugar la final del mundo? Bueno, primero enfrentarían en la fase de grupos a Nigeria, que le ganaría 2-0. Le ganaría a Croacia en un partido muy recordado por todos, por ese error de Willy Caballero. 3-0, un golazo de Modric, un gol ya con una Argentina muy jugado de Rakitic. Y bueno, el primero es recordado por todos de Ante Rebic tras ese error de Willy Caballero. En la tercera fecha, un Croacia ya clasificado ayudaría a Argentina a clasificar porque le ganaría a Islandia 2-1 con ese gol a último minuto, en la última jugada de Perisic. Luego, en los penales se eliminaría en octavos de final a Dinamarca, donde Mandzukic abriría la cuenta, otro jugador clave en ese mundial. Entrarían otros jugadores que también fueron clave, como Kramaric. Pero bueno, un 1-1 que terminaría haciendo que Croacia empate y pase por penales. Algo que volvería a ocurrir contra el local, contra Rusia, que venía de eliminar a España. Bueno, contra Rusia, los tantos del empate 2-2 los hicieron Kramaric y Vida. En este caso, volvería a ocurrir que Croacia pasaría por penales. Ya jugando a las segundas semifinales de su historia, lograría un hecho inédito, siendo la primera selección que superó 3 prórrogas en una Copa Mundial y siendo la primera clasificación de Croacia a una final de Mundial. En este caso, le ganaría en tiempo extra a Inglaterra por 2-1, con goles de Perisic y Mandzukic. En la final, Croacia no podría contra Francia, un Francia que fue muy superior en esa final. Francia le ganaría 4-2 con goles de Mandzukic en contra, Griezmann, Pogba y Mbappé, y los tantos de Croacia fueron marcados por Perisic y por Mandzukic. Pero bueno, estos fueron, la verdad fue un hecho totalmente histórico para Croacia, con un Luka Modric que terminó siendo Balón de Oro de aquel Mundial de Rusia 2018. Y finalmente, bueno, llevó a la final a su equipo, a Croacia. Pasamos al Mundial 2022,
donde el grupo F tenía a Croacia con Bélgica como los candidatos, pero aparecería Marruecos como una gran sorpresa. Y justamente empataría en la primera fecha 0-0. Un duelo que se repetiría después, pero no nos adelantemos. Croacia en la segunda fecha jugaría contra Canadá. 4-1 le ganaría a Croacia con un doblete de Kramaric, que seguiría siendo importante con sus ingresos, en este caso siendo titular. Livaja y Mayer. 0-0 la tercera fecha contra Bélgica, lo que depararía la eliminación del cuadro belga. Ya en octavos de final, a Croacia le tocaría Japón, un Japón que venía siendo una de las grandes sorpresas, porque venía de eliminar a Alemania y de ganarle a España, nada más y nada menos. Aparecería Perisic, un buen partido de Brozovic también, y por penales, 1-1 con ese gol de Perisic, terminaría Croacia eliminando a Japón. Los penales nuevamente serían a favor de Croacia contra Brasil en cuartos de final. Hubo un gol de Neymar en tiempo extra, pero el gol de Petkovic, con jugadores del Dinamo Zagreb como Petkovic o como el arquero Livakovic, siendo fundamentales para que este partido lo saque adelante Croacia. Ya Livakovic había estado muy bien en el partido contra Japón. Bueno, acá se consagró como uno de los mejores arqueros del Mundial y posiblemente le abra las puertas para otro equipo europeo, porque, como dijimos, estos dos jugadores estaban en Dinamo de Zagreb. Como Orsic, por ejemplo, que también está en Dinamo de Zagreb. Bueno, en semifinales no pasaría como el Mundial pasado. Argentina le ganaría 3-0 a Croacia. Sería quizá el peor partido de Croacia, no solo en este Mundial, sino en el total de la era Dalic en los Mundiales. Y esto depararía que Croacia termine jugando el tercer puesto. Tercer puesto que ganaría, o sea, se llevaría la medalla de bronce y lograría por segunda vez consecutiva entrar al podio del Mundial, con goles de Bardiol, el jugador ex Dinamo de Zagreb también, como Modric, ex Dinamo de Zagreb. Empataría Marruecos y Orsic, un actual Dinamo de Zagreb, terminaría logrando el gol de la victoria para ese bronce. Bardiol sería de los mejores jugadores, sin lugar a dudas, de este mundial, uno de los mejores zagueros centrales. Y bueno, podemos destacar también a Livakovic y obviamente a Perisic y Luka Modric, especialmente siendo una de las grandes figuras. Incluso Luka Modric se llevaría en este caso el balón de bronce, logrando también acceder a un podio él. Si te gusta este tipo de contenido, seguinos, danos like y compartilo. Si te gusta, vamos a seguir haciendo videos de este estilo. Suscríbanse, que es muy importante para nosotros. Comenten qué opinan de este tema y hasta luego.